Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, porque hoy tenemos un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y que ha escalado hasta niveles insospechados. Sí, hablo de esa noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta y que, como siempre, aquí nos dedicamos a desgranar para ustedes. Estamos hablando, nada más y nada menos, del asterisco denuncia de Hande Erçel a Kerem Bürsin y la intervención de la Fiscalía. Así como lo oyen. Una situación que sin duda ha puesto en jaque la imagen pública de dos de los actores más queridos y seguidos de Turquía. Sé que muchos de ustedes son fans incondicionales de estos dos talentosos artistas, y es precisamente por eso que no podíamos dejar pasar este tema sin darle la atención que merece. A lo largo de este vídeo vamos a sumergirnos en los detalles de esta compleja situación, intentando esclarecer lo máximo posible lo que ha sucedido, cuáles son las implicaciones y, por supuesto, qué significa todo esto para su futuro profesional y personal. Pero antes de que nos adentremos en este huracán de noticias, les quiero recordar algo súper importante. Si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de asterisco suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos muchísimas sorpresas y análisis interesantes preparados para ustedes. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a desentrañar este enredo. El título lo dice todo: la denuncia de Hande Erçel a Kerem Bürsin ha llegado a oídos de la Fiscalía, y esto, amigos míos, es un asunto serio. Para empezar, es crucial entender el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin saltaron a la fama mundial gracias a su participación en la exitosa serie Sen Kalkam. Su química en pantalla era tan palpable, tan real, que trascendió las cámaras y se convirtió en uno de los romances más comentados y admirados de la televisión turca e internacional. Durante años su relación fue el foco de atención de millones de fans, quienes soñaban con verlos juntos para siempre. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, la relación llegó a su fin, y aunque las rupturas son parte de la vida, en este caso, parece que el desenlace ha sido mucho más complicado de lo que se esperaba. Según las informaciones que han surgido, la denuncia presentada por Hande Erçel contra Kerem Bürsin no es un asunto menor. Los detalles específicos de la denuncia aún no han sido revelados en su totalidad por las partes involucradas ni por las autoridades, lo cual es comprensible dada la naturaleza sensible del asunto y el respeto a los procesos legales. Sin embargo, las filtraciones y los rumores que han circulado en los medios de comunicación turcos apuntan a varias posibles razones. Algunas de las especulaciones más fuertes giran en torno a supuestas deudas pendientes, incumplimientos de acuerdos, o incluso disputas relacionadas con proyectos profesionales conjuntos que habrían surgido después de su separación. Es importante recalcar que hasta ahora, se trata de información extraoficial y debemos ser cautelosos al emitir juicios definitivos. Lo que sí está confirmado es la intervención de la Fiscalía. Esto significa que el asunto ha dejado de ser una disputa privada y ha pasado a ser investigado por las autoridades competentes. La intervención de la Fiscalía implica que se están llevando a cabo diligencias, se están recopilando pruebas y se está evaluando la legalidad de los hechos denunciados. Esto, como pueden imaginar, puede tener consecuencias legales significativas para ambas partes. En Turquía, al igual que en muchos otros países, las denuncias interpuestas ante la Fiscalía activan un proceso de investigación que busca determinar si existe un delito y, de ser así, quién es el responsable. Profundicemos un poco más en las posibles causas que han llevado a esta situación. Si bien no hay confirmación oficial, los rumores más persistentes mencionan posibles problemas financieros. Se habla de acuerdos económicos que no se habrían cumplido tras el fin de su relación sentimental, quizás relacionados con proyectos que tenían en común o con inversiones compartidas. También se ha especulado sobre disputas contractuales, especialmente si existían acuerdos de representación o participación en proyectos futuros que no se habrían respetado. La industria del entretenimiento es compleja y, a veces, las relaciones personales y profesionales se entrelazan de maneras que pueden generar fricciones cuando éstas se rompen. Es fascinante observar cómo una relación que comenzó con tanto brillo y admiración por parte del público pueda desembocar en una situación tan tensa y legalmente complicada. Hande Erçel, conocida por su talento y su gran influencia en redes sociales, y Kerem Bürsin, un actor carismático y con una prometedora carrera, ambos se encuentran ahora en el ojo del huracán. La manera en que manejen esta situación,
tanto legal como mediáticamente, será crucial para su imagen pública y para el desarrollo de sus futuras carreras. La intervención de la Fiscalía, como ya mencionamos, le da un giro dramático a todo este asunto. Esto no es algo que se vaya a resolver en un par de días, o a través de un comunicado de prensa. Implica un proceso judicial que puede ser largo y complejo, con audiencias, presentación de pruebas y posiblemente un veredicto. Es natural que los fans estén preocupados y deseosos de saber qué está pasando realmente. Entiendo perfectamente esa ansiedad, pero también es importante recordar que todos tienen derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para su carrera? En la industria del entretenimiento, la imagen pública lo es todo. Una disputa legal de esta magnitud, especialmente si involucra denuncias y una investigación fiscal, puede tener un impacto significativo. Podría afectar la percepción que tienen los productores, los directores y las marcas de ellos. Podría generar dudas sobre su profesionalismo y su capacidad para trabajar en entornos colaborativos. Sin embargo, también es cierto que muchas veces, estas situaciones se resuelven de manera privada y no llegan a afectar la trayectoria profesional de los involucrados, especialmente si se trata de asuntos que se pueden solventar legalmente sin mayores repercusiones. Los medios de comunicación turcos han estado, como era de esperar, muy pendientes de cada detalle. Las portadas de las revistas, los programas de chismes y las redes sociales están inundados de especulaciones y análisis. Es un circo mediático en toda regla, y aunque a veces puede ser entretenido, también puede ser abrumador para las personas involucradas. La presión pública, las opiniones divididas entre los fans, y la constante atención de la prensa son factores que sin duda añaden más estrés a una situación ya de por sí delicada. Hemos visto casos similares en el pasado, donde las relaciones entre celebridades han terminado en disputas legales. A veces estos asuntos se resuelven de manera discreta, con acuerdos extrajudiciales y un manejo cuidadoso de la información. Otras veces escalan y se convierten en un espectáculo público que dura meses, incluso años. La clave aquí es la seriedad de la denuncia y por ende la intervención de la Fiscalía. Esto sugiere que los hechos que se denuncian podrían tener un peso legal considerable. En este punto es importante mantener la calma y esperar a que se desarrollen los acontecimientos y, sobre todo, a que haya declaraciones oficiales y veredictos judiciales si los hubiera. No podemos caer en la tentación de juzgar a la ligera o de tomar partido sin tener toda la información. Lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre las complejidades de las relaciones, tanto personales como profesionales, y cómo a veces, las cosas pueden salirse de control. Recordemos también que Hande y Kerem son profesionales. Han construido carreras sólidas y tienen un talento innegable. Es posible que a pesar de esta situación, ambos continúen con sus proyectos y demuestren su profesionalismo. La industria del entretenimiento a menudo está llena de altibajos, y la capacidad de recuperarse y de seguir adelante es una cualidad muy valorada. Para la comunidad de fans, esta noticia ha sido sin duda un golpe. Muchos admiraban la pareja y creían en la solidez de su relación. Ver que ahora se encuentran en un proceso legal, incluso con la intervención de la Fiscalía, puede ser desconcertante. Es importante que como seguidores mantengamos un comportamiento respetuoso y evitemos ser parte de la ola de juicios y ataques que a veces se generan en las redes sociales. ¿Qué podría significar esto a largo plazo? Si la denuncia prospera y se confirman ciertas irregularidades, podría haber consecuencias legales para Kerem Bürsin. En el ámbito profesional, podría afectar su reputación y la forma en que es percibido por la industria. Para Hande Erçel, si bien es la denunciante, también puede ser un proceso emocionalmente agotador y mediáticamente expuesto. Sin embargo, en casos donde se busca justicia por un presunto daño, la valentía de alzar la voz también es digna de reconocimiento. Es un recordatorio de que, detrás de las cámaras y de las alfombras rojas, las celebridades también son personas con sus propios problemas y conflictos. Y que incluso en el glamoroso mundo del espectáculo, los problemas legales pueden surgir y tener un impacto real en sus vidas. Para concluir esta parte de nuestro análisis, lo que tenemos es una situación legal seria que involucra a dos de las estrellas más brillantes de Turquía. La denuncia de Hande Erçel a Kerem Bürsin ha activado la maquinaria de la justicia, con la Fiscalía interviniendo para investigar los hechos. Las especulaciones sobre las causas son muchas, pero la realidad es que aún no se han revelado todos los detalles.
Lo que sí sabemos es que este es un asunto que va más allá de un simple rumor y que tendrá implicaciones, sean cuales sean, para ambos artistas. Y bueno, queridos espectadores, hemos llegado al final de este vídeo. Ha sido un viaje intenso a través de esta compleja noticia. Hemos repasado los puntos clave, la denuncia presentada por Amber Cell contra Kerem Bürsin, la seria intervención de la Fiscalía en el caso, y las diversas especulaciones que circulan en torno a las posibles causas, desde deudas hasta incumplimientos contractuales. Hemos reflexionado sobre el impacto que esta situación podría tener en sus carreras y en su imagen pública, así como la importancia de ser cautelosos y esperar a que los procesos legales sigan su curso. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía y su atención son lo más valioso para nosotros en. Espero que esta información les haya resultado útil, intrigante y les haya ayudado a entender mejor esta noticia que ha sacudido al mundo del espectáculo turco. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Tenían conocimiento de esta noticia? ¿Qué suposiciones tienen sobre las razones detrás de la denuncia? ¿Cómo creen que esto afectará a Hande y Kerem? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Su punto de vista es súper importante para enriquecer nuestras discusiones y para que sigamos creciendo juntos. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestro contenido a más personas. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse nada de lo que traemos para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también estén al tanto de esta importante noticia. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más contenido exclusivo. Hasta entonces, cuídense mucho y que tengan un día espectacular. Adiós.